Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía positiva. Yo, como siempre, estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado en boca de todos, literalmente en boca de todos. Y por supuesto involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y antes de que me pregunten si lo prometido es deuda. Como saben, siempre me gusta traerles contenido fresco, actual y que les apasione tanto como a mí. Y hoy vamos a desmenuzar un tema candente, una situación que ha generado muchísima controversia y debate entre los fans de Hande y Kerem, y del mundo de las series turcas en general. Vamos a hablar de, bueno, el título lo dice todo, Hande Erçel tenía razón, la verdad a la luz. ¿Cómo reaccionará Kerem Bürsin? Sí, ya sé lo que están pensando, wow, esto promete. Y créanme, no los voy a decepcionar. Hemos estado recopilando información, analizando cada detalle, cada entrevista, cada publicación en redes sociales, y vamos a armar el rompecabezas completo para que entiendan qué es lo que realmente pasó, porque Hande podría tener razón en ciertas cosas, y cómo este drama mediático podría afectar a Kerem Bürsin. Así que si son nuevos por aquí, este es el momento perfecto para suscribirse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estamos hablando de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, series turcas, chismes jugosos y mucho más. Suscríbanse ahora mismo para que no se pierdan nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Vamos a sumergirnos en este mar de especulaciones, rumores y verdades a medias. Para entender bien la situación, tenemos que remontarnos al principio, ¿verdad? A ese momento en que todos caímos rendidos a los pies de Eda y Serkan, los protagonistas de Love is in the Air o Senkalkam. Una serie que, como sabemos, no solo rompió récords de audiencia, sino que también unió sentimentalmente a sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El romance traspasó la pantalla y todos, absolutamente todos, nos enamoramos de ellos como pareja. Era como un cuento de hadas moderno, dos personas hermosas, talentosas, enamoradas, perfecto. Pero, como suele suceder, la perfección no es eterna. Después de 2 años de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. Las razones, por supuesto, fueron un misterio al principio. Se habló de agendas apretadas, de incompatibilidad, de diferencias irreconciliables, las típicas excusas que se suelen usar en estos casos. Pero como siempre, la prensa turca y las redes sociales se encargaron de rellenar los huecos con sus propias teorías y especulaciones. Es aquí donde la cosa se pone interesante. Durante meses y aún hoy han circulado rumores sobre las verdaderas razones de la ruptura. Rumores que apuntan a infidelidades a terceras personas, a problemas de comunicación. En fin, todo un drama digno de una telenovela. Y es precisamente en este punto donde entra en juego el Hande tenía razón. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a lo largo de estos meses, Hande ha sido, en cierta forma, más discreta y reservada en cuanto a hablar de la relación y su separación, a diferencia de Kerem, que ha dado algunas entrevistas, ha hecho algunas declaraciones, y se ha mostrado, digamos, un poco más abierto a compartir su visión de las cosas. Y en esas declaraciones, se han colado algunas indirectas, algunos comentarios sutiles, que analizados con detenimiento, sugieren que Hande podría haber tenido motivos válidos para tomar la decisión de romper la relación. Una de las claves para entender esta situación es el papel de la prensa turca, conocida por su intensa cobertura de la vida de las celebridades. Los paparazzi están siempre al acecho, listos para capturar cualquier imagen, cualquier gesto, cualquier detalle que pueda generar una noticia. Y en este contexto, Hande ha sido objeto de una atención constante, especialmente después de su separación. Se la ha visto sola, se la ha visto con amigos, se la ha visto trabajando, y cada una de sus apariciones ha sido analizada al detalle, buscando cualquier pista que revelara lo que realmente estaba pasando en su vida. Por otro lado, Kerem, con su aparente apertura, ha dado más material a la prensa. Sus declaraciones, aunque a veces ambiguas, han sido interpretadas de diferentes maneras, y han alimentado los rumores sobre las causas de la ruptura. Se ha especulado sobre su relación con otras mujeres, sobre su estilo de vida, sobre sus preferencias. Todo esto ha creado un ambiente de desconfianza y sospecha, en el que Hande ha sido, de alguna manera, la víctima de las circunstancias. Pero, ¿qué es exactamente lo que sugiere que Hande tenía razón? Bueno, aquí es donde entramos en el análisis más profundo. Primero, el hermetismo de Hande.
Su silencio paradójicamente, dice Mook. Howe. En un mundo donde las celebridades se apresuran a dar explicaciones y a defenderse de las acusaciones, Ande ha preferido mantener la compostura y no entrar en el juego mediático. Esto podría interpretarse como una señal de que tiene motivos sólidos para no hablar, de que la verdad podría ser más complicada de lo que parece. Segundo, las indirectas de Kerem. En algunas entrevistas, ha hecho comentarios sobre la dificultad de mantener una relación a distancia, sobre la importancia de la comunicación, sobre la necesidad de respetar los tiempos y los espacios de cada uno. Estos comentarios, aunque aparentemente inofensivos, podrían ser una forma sutil de culpar a Ande por la ruptura, o de justificar su propia conducta. Tercero, el entorno. Tanto el entorno de Ande como el de Kerem han contribuido a alimentar los rumores. Amigos, familiares, conocidos, todos han sido preguntados, y sus respuestas, aunque a veces vagas, han añadido más leña al fuego. La especulación sobre una posible infidelidad por parte de Kerem ha cobrado fuerza, y muchos han interpretado el comportamiento de Ande como una confirmación de que algo no estaba bien en la relación. Y cuarto, y quizás lo más importante, el paso del tiempo. A medida que han pasado los meses, la imagen de Ande se ha consolidado como la de una mujer fuerte, independiente y centrada en su trabajo. Se ha mostrado, por ejemplo, en redes sociales, más enfocada en sus proyectos profesionales, en su crecimiento personal y en sus relaciones familiares. Kerem, por su parte, ha estado más presente en el mundo de los eventos sociales y algunas veces se le ha visto envuelto en ciertas controversias. Esto sin duda ha reforzado la idea de que Ande hizo bien en poner fin a la relación, y de que su intuición, al parecer, era correcta. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿cómo reaccionará Kerem Bürsin? ¿Qué implicaciones tendrá este nuevo enfoque sobre la ruptura en su imagen pública y profesional? Es aquí donde las cosas se ponen aún más interesantes. Si Ande de alguna manera confirma que tenía razón, la reacción de Kerem podría ser determinante. Podemos esperar varias posibles reacciones por parte de Kerem. Podría intentar defenderse, dar su versión de los hechos, y tratar de contrarrestar las acusaciones. Podría optar por el silencio y dejar que el tiempo lo cure todo. O podría, y esto sería lo más sensato, reconocer sus errores, asumir las consecuencias, y tratar de enmendar la situación. La forma en que Kerem reaccione ante esta nueva ola de especulaciones podría influir en su futuro profesional. La opinión pública es muy volátil, y una mala gestión de la situación podría dañar su imagen y afectar sus proyectos. Por otro lado, una actitud humilde y honesta podría ganarle el apoyo de sus fans y demostrar su madurez. En cualquier caso, lo que está claro es que este nuevo capítulo en la historia de Ande y Kerem no ha hecho más que empezar. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio entre lo que se dice y lo que se calla. Y nosotros, como espectadores, solo podemos seguir observando, analizando, y esperando a que la historia llegue a su desenlace. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Volveremos a ver a Ande y Kerem juntos? ¿Mantendrán una relación cordial? ¿O la tensión entre ellos seguirá presente? El futuro es incierto, pero una cosa es segura, la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin seguirá dando que hablar. Sus fans y el público en general siguen muy atentos a sus movimientos, y cada paso que den será analizado al detalle. Es importante destacar que todo lo que hemos hablado hoy son especulaciones, análisis y conclusiones basadas en información pública. No tenemos pruebas concretas de lo que realmente pasó, pero sí tenemos datos, pistas y elementos que nos permiten armar un rompecabezas. Y llegamos al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Hemos repasado la situación, analizado las posibles razones detrás de la ruptura, y especulado sobre cómo reaccionará Kerem Bürsin. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por escuchar, por participar y por ser parte de esta comunidad increíble. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Y ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Ande tenía razón? ¿Cómo creen que reaccionará Kerem Bürsin? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.